Bueno, tal y como hemos estado anunciando a través de la programación de este canal, hoy contamos con la presencia del titular de la Fiscalía Santiago, es el magistrado Osvaldo Bonilla, quien estará conversando con nosotros y vamos a ver si podemos sacarle el máximo provecho para interés de la colectividad aquí en este encuentro del Café de Diario 55. Magistrado, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, Fran y Lenin. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí, a la disposición. El placer es nuestro. Sí. Vamos de una vez, magistrado. ¿El Gavilán has volado hasta Santiago o no? Bueno, ustedes saben que desde ayer ese ha sido un tema que ha venido moviendo alguna esfera del Ministerio Público internamente. Y en principio en Santiago hay personas investigadas, vinculadas sobre todo a las áreas de procesos y tecnología. Sin embargo, no están en esta primera etapa que la Procuraduría ha presentado ante los medios y ante los tribunales. Y nosotros como Fiscalía bien atentos y apoyándole en este proceso, porque nosotros entendemos que nosotros desde dentro, desde casa, debemos dar el ejemplo y lo vemos como un paso de avance, como una buena decisión de nuestras autoridades de verificar dentro, a ver cómo es que andamos y qué cosas se están haciendo de manera incorrecta. Y desde la Fiscalía de Santiago le estamos dando el apoyo y le vamos a dar el apoyo en cualquier decisión que tomen. No se sabía antes de este proceso de alias La Jota, de las amenazas a doña Miriam. El come mezcla. El come mezcla, que fue lo que destapó la joya de Grillo. No se sabía de esto porque parece que hacia afuera ya había ruido de que se depuraba la gente a quien le hacían esos trabajos. Lo decía muy tranquilamente, de que en las fiscalías, incluyendo la de Santiago, los casos que yo conozco de manera directa son de Santiago, de que les limpiaban los expedientes, o se lo limpian, ¿verdad? ¿Por qué hubo que esperar a que todo el país se preguntara cómo es posible que alias La Jota está en España y aquí no tiene ningún caso señalado? Es bueno establecer que el Ministerio Público, y lo decía la magistrada Jenny Berenice el otro día en una actividad que tuvimos en Santo Domingo con los medios de comunicación a partir de unas reuniones que se están haciendo conjuntamente con la policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que estos procesos no inician con la amenaza a la señora procuradora. La amenaza a la señora procuradora le dan publicidad a estos procesos. Nosotros desde el Ministerio Público, específicamente de Santiago, con la operación Halcón 4, estábamos trabajando previamente las inteligencias y los operativos que se realizarían. Es probable que ese hecho en contra de la señora procuradora haya agilizado el proceso de respuesta y de intervención en los diferentes sectores, pero ya internamente se estaba en el proceso de levantamiento de información. Lo que pasa que para presentar un proceso de alguna manera diáfano y fuerte ante los tribunales hay que tener las evidencias, y más cuando las evidencias tú tienes que buscarlas internamente y dentro de las mismas personas que a veces trabajan los procesos penales ordinarios. Entonces, en definitiva, yo entiendo que el tiempo oportuno ha sido este y es necesario que tanto la población como los medios de comunicación y nosotros internamente aprovechemos esta oportunidad para que nosotros sepamos que la función pública se va a servir y no a servirse, que la función pública se va a hacer cosas correctas en favor de la población y no aprovechar hasta cualquier vulnerabilidad que pueda tener un sistema o que pueda tener un esquema para hacerse de dinero. A mí me ha llamado la atención que la mayoría de los apresados, ustedes decían en esta primera fase, eso quiere decir que prepárense los que se han involucrado en eso. Me ha llamado la atención que la mayoría de esos apresados son del personal administrativo. Es decir, el personal administrativo tiene la calidad para desaparecer un expediente
de ese tipo para limpiar un expediente de ese tipo? Tú sabes que yo no quiero entrar en todos los detalles porque de alguna manera no lo conozco porque no soy que estoy trabajando el proceso. Sin embargo, dos cosas. El personal administrativo que veo que se ha presentado a medida de coerción tiene algún tipo de incidencia. Coordinadora de fiscalía, parte del personal que dirige el área de tecnología, que es que manejan este tipo de cosas en la normalidad, en la formalidad diaria. El fiscal no necesariamente tiene que ir a un sistema a verificar cuándo se va a levantar o no. Es un personal auxiliar que está preparado tecnológicamente para trabajar esos temas, pero además en la misma nota que la Procuraduría emitió anoche o esta mañana decía que hay fiscales involucrados, pero que van a una jurisdicción especial o privilegiada por su condición de miembro del Ministerio Público de carrera y que en lo adelante estarán apoderando o esos tribunales o la inspectoría del Ministerio Público, si hay visos administrativos o visos penales. Entonces, yo creo que eso puede estar en camino. Para entender el procedimiento, para que se dé el hecho de que un expediente de eso ya fue retirado, fue eliminado, fue limpiado, se necesita la firma de un fiscal autorizado. No necesariamente. En principio, para la formalidad sí, en el día a día, para hacer la cosa correcta sí, pero es probable que para hacer la cosa incorrecta hayan unos caminos que la parte administrativa haya descubierto que podría hacerlo y por ahí se dio el tema. Pero yo no, de alguna manera estoy viéndolo en lo que puedo conocer, pero la investigación no la llevo yo, no es un tema que estoy trabajando. Sin embargo, reitero, valoro el esfuerzo que está haciendo la administración del Ministerio Público para adecentar estos espacios. Mire, la semana pasada, señor magistrado, se dio a conocer un caso de un médico que fue detenido por una ficha que tenía desde hacía, bueno, era estudiante en esa época, años de los fatídicos aquellos del doctor Joaquín Balaguer, donde tanta juventud pues cayó, y fue detenido en la ciudad capital. Estos archivos no son ya depurados por la Procuraduría. La policía es un asistente técnico, ¿verdad?, del Ministerio Público. ¿Por qué existen todavía aún estos expedientes o estas fichas? Vuelvo ese caso evidentemente no es de Santiago. Sin embargo, en la reunión del comité, diría yo, interagencial, que estamos trabajando todos estos operativos que se están haciendo desde la sede policial donde está el presidente de la República. La semana pasada hubo nos estamos reuniendo todos los lunes donde revisamos las estadísticas, sobre todo de cómo va cada jurisdicción, y estuvimos en una reunión en Santo Domingo con los líderes de opinión y directores de medios, y hubo esa inquietud, y ahí aprovecho, lo conozco porque se aclaró ahí, que la llamada ficha o control que se le detectó al médico no era así. El médico tenía un proceso de rebeldía del año 2010, que no es un proceso viejo. Evidentemente, esos detenimientos, esos acercamientos de la policía en las calles se han estado incrementando porque la policía implementó o está en proceso de implementación de un sistema tecnológico llamado Tadeo, donde a través de tecnología y de unas flotas que tienen los policías en las calles, depuran placas y depuran a personas. Si tú tienes un proceso penal abierto del cual el abogado, por ejemplo, te dijo que ya tú habías resuelto eso, que es común, y la policía te para y tú tienes 8 años en rebeldía, el que está mal no es el sistema, el que está mal es la persona que tenía ese tiempo en rebeldía sin presentarse a la autoridad. Entonces la gente a veces dice, no, yo no tengo nada, pero es probable que tenga algo de pensión que no pagó y eso sale en los sistemas. Entonces, en este caso, según la información que se virtió allá, es que tenía un proceso de rebeldía del año 2010 y por eso le salió la información. Muy bien, vamos a brindarle café, magistrado. Café Gracias. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Aquí está Xiomara, como siempre. Café Santo Domingo en 3 presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba. Gracias, Xiomara. Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Magistrado, yo creo que sería prudente nosotros
orientar a la ciudadanía sobre cuál es el procedimiento que se ha de seguir cuando aparecen estos casos que nos estamos refiriendo. Yo tengo la experiencia de un honorable señor quiso formar parte de la directiva de una organización sin fines de lucro, por demás religiosa, y cuando se trató de hacer el asentamiento ante la Procuraduría de los miembros de esa organización, resulta que sale bloqueado por lo mismo, por una ficha de cuando era estudiante. Recordamos que aquí todo el que se manifestaba en contra de los espirros, de los 12 años y todo eso, lo trancaban y había una ficha. ¿Qué debe hacer una persona para limpiar ese expediente y no tenga ese conflicto cada vez que quiera hacer un proceso como este? Insisto, hay que ver si la persona, no conozco el caso en específico, pero en términos generales, sí. Tratar de determinar si es un tema nuevo por alguna razón o por algún procedimiento que haya realizado reciente, y sea un tema viejo. Generalmente esos temas viejos que no salen con este sistema de la policía actual, sino que salen cuando tú vas o a una institución bancaria o a tratar de sacar un papel de buena conducta, es importante tener el acercamiento con el Departamento de Litigación Inicial de la Fiscalía de Santiago, que con el número de cédula puede verificar en el sistema dónde está enclavada el registro, a veces en la policía, y hay un procedimiento para hacerlo desde la policía y un procedimiento para hacerlo desde la fiscalía. Pero lo importante es que la persona se acerque al Departamento de Litigación Inicial, y nosotros estamos en esta etapa tratando de reforzar esa atención al usuario, porque a veces también cuando el proceso burocrático en la normalidad se torna tortuoso, la gente opta por buscar salidas más rápidas, aunque tenga que pagar dinero. Entonces es importante que también nosotros como ciudadanos, y dando el servicio, nos autoevaluemos y tratemos de ser más expeditos en ese proceso de darle atención oportuna al usuario, para que el usuario no se desespere y ande hablando con un buscón o hablando con un abogado para resolver un tema que pudiera resolver simplemente concentrarse con un auxiliar de la Fiscalía o del Ministerio Público y de la misma policía, porque hay registro de eso, evidentemente, que son de la policía, que hay un procedimiento diferente interno en la policía. Por demás, hay que ir a veces a los tribunales a buscar una sentencia de un robo que tú tuviste hace mucho tiempo, que diga que ya se te descargó, y con esa sentencia se va a Santo Domingo y el sistema, entonces se hacen los levantamientos del lugar. Pero lo importante es que la persona se acerque a la unidad de litigación inicial de la Fiscalía de Santiago, en este caso, para hacer el procedimiento del lugar. Maestro, el día pasado, algunas zonas de Santiago, incluyendo la mía, pues despertamos con unos helicópteros bien tempranito en la mañana. Se estaban efectuando operativos conjuntos, tanto en Santiago, San Francisco de Macorís, creo que también en La Vega. Y dice que más de 1000 policías fueron utilizados, más de 70 fiscales. Y sin embargo la población se quedó esperando. Dice que fue mucha espuma y poco chocolate. Como que los resultados que ustedes buscaban no lo encontraron. Bueno, lo que pasa es que los resultados que se buscan en una operación de esta naturaleza, es probable que la población piense que son unos, pero internamente nosotros tenemos otros. El operativo Halcón, que fue el que se realizó hace aproximadamente mes y medio, para nosotros ha sido de gran impacto y de mucho significado en la persecución penal, sobre todo en el Cibao Central. Cibao Central están parte, igual que el este y el Gran Santo Domingo, de la provincia que aportan el 80% de la criminalidad en la República Dominicana. Y a partir de esta operación, número uno, nos hemos articulado como instituciones para dar respuesta, Dirección de Drogas, Ministerio Público, Policía Nacional. Eso por un lado, que es importante que el Estado esté en un solo norte en contra de la criminalidad. Y número dos, los resultados
se han estado viendo. Como le he dicho, nosotros estamos semanalmente dando respuesta ante la autoridad del Ministerio Público, de la Policía, de la DNCD y el Presidente de la República, de cada una de las operatividades que estamos haciendo en la región, y de alguna manera, tanto los números de homicidios y robos, hemos tratado de reducirlo y mantenerlo en algunas jurisdicciones a partir de esas operatividades, golpes y heridas con armas de fuego, porque en ese operativo de Halcón 4, por un lado se identificaron públicamente las cabezas sobre todo del microtráfico en el Cibao Central, y por otro lado, desde ese día se han venido dando golpes oportunos a esas estructuras. En ese momento se arrestó sobre todo una persona con 16 kilos de cocaína en un municipio de San Francisco de Macorís. Se arrestaron 3 personas más en Santiago vinculados a esa misma red, que fueron imputados por lavado de dinero, y a partir de ahí se han ocupado en 2 ocasiones armas de fuego por operativos que hemos realizado, y el último operativo que se hizo la semana pasada en la zona sur de Santiago y en la zona norte, se ocupó la mayor cantidad de crack distribuido en porciones en los últimos tiempos. Le decimos la reina de la cocina, la China, que opera un punto en la zona de Don Pedro, pero que distribuye crack en toda la zona de Santiago. Fue arrestada conjuntamente con su esposo Elvi y está pendiente de conocer medidas de corrección. Por lo que yo entiendo que internamente nosotros y la población debe saber que nosotros nos sentimos satisfechos con la operatividad que se logró en ese momento, y sobre todo que la población sepa que las autoridades pueden tener control de las operaciones ilícitas que se desarrollan en estas zonas. ¿Y cuándo se detuvo la China? Eso fue el jueves pasado. O sea que esto es reciente. Sí, eso es reciente, un operativo que se realizó la semana pasada. La DNCD publicó una nota de prensa al respecto, nosotros también publicamos otra. Se ocuparon más de 6.000 porciones de crack en un solo centro de acopio que ellos tenían, que sumaron 7 kilos de crack, 2 kilos de cocaína, 25 libras de marihuana, y no es el narcotraficante tradicional que tú le ocupas grandes cargamentos, pero es la droga que internamente impacta a nuestros sectores, que impacta a nuestros jóvenes en los diferentes estamentos de nuestra ciudad. Muchas veces los medios de comunicación y la misma gente de los barrios critica el hecho de que los últimos en enterarse es la seguridad de Estado, la Procuraduría, de hechos que están ocurriendo en los barrios, que la población lo ve, los conoce y dice como que hay una falta de seguimiento, como que se hacen lo que no les importa lo que está ocurriendo por ahí, magistrado. Bueno, la persecución penal de alguna manera va en todos los lugares del mundo detrás la criminalidad generalmente le lleva paso a la persecución penal. Y hay temas a veces, sobre todo en los cuerpos castrenses, de recursos, a veces temas de complicidad que se dan internamente, y nosotros tenemos que lidiar con todo eso. Y esto que está pasando en el Ministerio Público hoy día, por ejemplo, es parte de ello, que internamente nosotros tenemos que lidiar con muchísimas cosas que se dan para nosotros lograr efectividad en la persecución penal. Desde la Fiscalía de Santiago, desde el día 1, hemos tratado de que, tanto desde la Policía Nacional como desde la Dirección Nacional de Contralor y conjuntamente con nuestros fiscales, haya transparencia en la persecución y efectividad. Quizá no podemos llegar de manera paralela a toda la persecución penal, pero hemos ido dando golpes en contra del crimen organizado, dígase droga, dígase arma, con algunos casos que vimos en la zona de Licey al Medio, dígase delito electrónico a través del caso Discovery, y la persecución penal siempre impactará los sectores que en ese momento estratégicamente nosotros entendamos que son los que más daño están produciendo a la criminalidad. Sin embargo, también los grupos sociales, la ciudadanía, las juntas de vecinos son aliados nuestros. Nosotros tratamos de estar cerca de ellos. En el día de ayer
inauguramos una tercera casa comunitaria de justicia en el distrito municipal de Hato del Yaque, con el objetivo de que esos grupos vulnerables tengan cerca a las fiscalías, tengan cerca al sistema de justicia, que no serán unos soplones de nosotros, pero sí tendrán acceso oportuno a la justicia, y eso servirá para reducir los niveles de criminalidad, pero también para nosotros tener un espacio donde escuchar personas, donde interactuar con los líderes sociales y recabar información que nos sirva para nosotros ir a los sectores de manera oportuna a combatir el crimen. Magistrado, la reunión de los lunes con el presidente, la alta plana de la policía y demás organismos, dice que parte de la medición se hace con lo que los fiscales de algunas provincias específicas, entre las que está Santiago, no podía estar Santiago fuera, le ofrece. Quiere decir que cada semana usted entrega un informe. Claro, tenemos dos esquemas. Por un lado, el sistema llamado Tadeo de la Policía Nacional y en el cual confluyen las demás instituciones, levanta de manera previa las informaciones virtuales, cantidad de operativos que se realizan, cantidad de allanamientos, las intervenciones, los resultados. Se presentan a la colectividad de los que estamos ahí y posteriormente y se da como un resumen de cómo va el mes en cada provincia, de cómo vamos en términos generales. Entonces después, cada Procuraduría Fiscal, o cada Fiscalía más bien, cada Dirección General se para y un vocero de ese equipo establece cómo hemos ido en la semana, qué no entró, cuántos golpes y heridas tenemos, si fueron por arma de fuego, si fueron por armas blancas, cuánto allanamiento hicimos, cuál fue el nivel de correlación entre allanamientos realizados y efectividad de esos allanamientos, y hacemos como un resumen. Al final hay se nos hacen preguntas de cómo vamos, de dónde subimos, de dónde bajamos, y tratamos de ser lo más transparente posible, porque la criminalidad es eso. Hay momentos que la criminalidad sube, hay momentos que la criminalidad baja, y nosotros lo que hemos tratado todo, y ha sido el mensaje del señor presidente, de que se diga la verdad, y que los medios de comunicación sientan y que la población sienta que sus autoridades, cuando le dicen que los robos subieron, es porque de verdad subieron, pero cuando le dicen que la tasa de robo bajó un 5%, es porque de verdad bajó. Entonces, el parte del problema que hemos tenido tradicionalmente, que no tenemos números para saber hacia dónde vamos, o un mapa de calor donde que nos diga que en la calle del Sol es que se están produciendo la mayoría de los robos con violencia, o que es en Pekín, o que es en el Sánchez Libertad. Ahora, con el sistema, a través de tecnología, a través de inteligencia artificial, se puede saber dónde se produjeron más robos en horas de la noche en Santiago el sábado, o cuál es el día que Santiago está produciendo mayores niveles de violencia, para que la operatividad se mueva a ese día y nosotros prevenir antes que lamentar. Igual estamos evaluando las intervenciones a los teteos, como se llama popularmente, porque los teteos, aparte de la criminalidad organizada, son que nos deja una parte importante de los heridos, porque donde una persona con un arma de fuego produce un disparo y no hay nadie, o están dos personas, impactó uno y eso pasó ahí. Pero si se produce un disparo donde hay cientos de personas, ese disparo es probable que hiera 5, un solo disparo, y al día siguiente tenemos el impacto en los medios de comunicación y en la población de que hirieron 5, pero es porque no pudimos prevenirlo. Entonces, esencialmente la población debe saber, y los dueños de negocios, que deben tener control de sus espacios, de su colmado, de su centro de bebida, porque la policía tiene instrucciones específicas, no de maltratar, pero sí de controlar de manera oportuna que no se nos produzcan estos eventos. Igual los temas de la música alta y los kitipó encima de los vehículos, eso genera como la miel de abeja, desde que tú paras un carro en una esquina de un sector con una música alta, posiblemente pegajosa, que mucha gente se aglomere alrededor de ese vehículo. Y nosotros como autoridades tenemos que tener el control y la autoridad, valga la redundancia, para acercarnos a ese conductor y disuadirlo.
y motivarlo a que se mueva de ese lugar o a que se vaya para un lugar oportuno, porque como policía, como autoridades, tenemos el deber de controlar que estos hechos que pueden ser criminales o anómalos más adelante, nosotros lo controlemos. Debemos ir a la pausa. Cuando regresemos, díganos la comparativa de los últimos meses en Santiago. Sí, si hay una reducción significativa y entre otras cosas, después de la pausa. Claro, nos vamos a publicidad, ya regresamos, estamos conversando con el magistrado Osvaldo Bonilla, es el titular de la Fiscalía Santiago. Con él regresamos después de la publicidad. Continuamos con esta conversación en el Café de Diario 55 con el magistrado Osvaldo Bonilla, es el fiscal titular Santiago de los Caballeros. Una pregunta pendiente quedó antes de irnos a publicidad. Así es, magistrado. En los medios de comunicación vamos creando la percepción en virtud de lo que se va publicando. Usted tiene datos más precisos. Las comparativas de la criminalidad en Santiago de los últimos 2 o 3 meses. Por ejemplo, los datos específicos, evidentemente que no lo tengo, pero sí, el año pasado, el último trimestre del año, nosotros tuvimos un pico altísimo en homicidios por armas de fuego. En octubre, noviembre y fue alto. En diciembre bajó un poquito, pero enero, febrero y marzo se mantuvo entre el nivel alto de homicidio, que es la tasa que toma el Estado para evaluar cómo anda un determinado territorio. Pero solo homicidio. Sí, es el número, porque el homicidio es como es la vida, y los estados a nivel mundial han establecido que es por donde se mide cómo anda la criminalidad. Sin embargo, internamente nosotros sabemos que hay otros tipos de delitos, como los robos, y los robos en casa habitada sobre todo, que generan tanto impacto en la gente, en el común. Entonces nosotros subimos en enero y febrero y hasta marzo,
pero a partir de abril bajamos, pero no tanto. Luego del monitoreo que estamos teniendo a través de estos encuentros, hemos reducido significativamente. La tasa por cada 100.000 habitantes en esos meses en Santiago anduvo quizá 12, 11.8 y al día de hoy andamos rondando el 10.5 por cada 100.000 habitantes. Este mes, o el mes pasado, tuvimos 9 homicidios, de los cuales el 50% fueron con arma de fuego y el 50% por arma blanca. Los homicidios por arma blanca tienen la particularidad de que en términos de distribución generalmente son por conflicto social. No son de criminalidad organizada, ni mucho menos, sino gente que de alguna manera tienen un conflicto en el sector por multiplicidad de razones y con una arma blanca. No son generalmente planificados, sino que se presentan en el calor del... Y además, los conflictos por arma blanca tienen mayor, tradicionalmente, efectividad en el arresto. Los arrestos se producen con más facilidad. Yo digo porque la persona tiene menos posibilidades, recursos para movilizarse. Una gente que tiene un arma de fuego es probable que tenga más oportunidad de movilizarse. Por un lado, los homicidios en estos 2 meses, mayo, o estos 3 meses, mayo, junio y julio, produjeron una reducción. Sin embargo, los robos... Para el análisis de la criminalidad, los analistas, ¿es significativo pasar de 11 a 10? ¿De 11 a 9? No, claro, porque lo que pasa que es la evaluación es el porcentaje de homicidio por cada 100.000 habitantes. Entonces, la media en el país anda en 1,12.5 y nosotros de alguna manera estamos por debajo de la media, pero también los organismos internacionales hablan de que si tú bajas la media a un dígito, menos de 10, está dentro de un parámetro de alguna manera de normalidad. Eso quizá no es... no podemos mantenerlo el año completo porque es una labor de alguna manera titánica, pero estos meses, con el nivel de operatividad que ha aumentado, la presencia policial en las calles, tanto de la policía, del ejército y de la NSD, y creo que se realizaron una encuesta en los últimos días que así lo reflejan, la gente notando presencia policial en la calle. Es importante que la población sepa también que esa presencia policial en la calle, con el apoyo del ejército sobre todo, ha sido significativa, pero que la policía tiene déficit de personal. Y ese déficit de personal de la policía ha tenido que ser coayudado con otras instituciones para mantener el nivel de operatividad. Y el nivel de operatividad y el nivel de allanamiento, impacto en los diferentes sectores ha producido una reducción en la cantidad de homicidios y por supuesto en la respuesta a esos homicidios también, y una reducción en mayor nivel de los robos. Sin embargo, por ejemplo, la semana última de julio, nosotros bajamos un poquito en robos significativamente, pero la última semana subimos. Y en los datos que presentamos, una de las metas que no le dije ahorita, que se nos dio para la semana siguiente, es que nosotros como Santiago tratemos de bajar la cantidad de robos, sobre todo robos con violencia que se están presentando. Y nosotros en la percepción, magistrado, en la percepción del país, Santiago es la ciudad con mayor tasa de criminalidad. O sea, cuando uno se mueve de esta ciudad, y antes de Santiago, la gente le hace referencia al tema de la criminalidad. ¿Eso es así en los números? No, también? En los números no es así. En los números no es así. Lo hemos venido detallando en cada uno de los encuentros que lo hemos visto. Incluso porque recuerden que en una Santiago, provincia. claro, porque más es que Santiago tiene una población importante dentro del esquema de la provincia del país. Estamos evidentemente viendo los números del censo anterior, no los números actuales, que es probable que nosotros en población hayamos subido un poco, pero también tenemos una población flotante que entra de los diferentes sectores del Cibao Central a Santiago, que produce eventos de alguna manera. Y al momento de
de requerir los números por cada 100.000 habitantes, estamos trabajando con un número, pero en realidad tenemos otro, y tenemos una población de inmigrantes también que vive en Santiago, que también no está contabilizada. Eso pasa en el país entero, evidentemente. ¿Qué provincia hay más alta tasa de criminalidad que nosotros? Bueno, ahí lo que pasa es que eso se puede mover. En algún momento los robos en La Romana, o en algún momento los robos en San Pedro, o los homicidios en Santo Domingo Oeste, o en Santo Domingo Este. Pero en número no somos la provincia que tiene los mayores problemas de criminalidad. Sin embargo, un problema de criminalidad es mal, y nosotros como autoridad estamos en el deber de reducirlo al mínimo. Y nosotros, ese tema de que nos veamos de alguna manera como una provincia con muchos problemas de criminalidad, lo que debe es motivarnos a reducirlo y buscar estrategias para hacerlo. Por ejemplo, nosotros teníamos el año pasado un problema importante de delito electrónico. Se estaban presentando muchas denuncias de estafa, abuso de confianza a través de abusos tecnológicos a través de las redes, y la estrategia que buscamos fue, y no se le estaban dando respuestas, sobre todo porque aparte de que se cometan, y que generalmente se cometen de espacios fuera de Santiago, de una cárcel o de un otro lugar, e impactan en nuestra ciudad porque tiene una participación económica buena, pero no se le estaban dando respuesta. La gente estaba poniendo la denuncia y no se le estaban dando respuesta. ¿Qué hicimos? Orquestamos algún tipo de estrategia para con la policía crear un departamento de delitos electrónicos. Ahí hay una fiscal, un equipo de miembros del Ministerio Público y el DICA de la policía, que trata de dar respuesta oportuna a estos eventos que se presentan. Y nosotros como autoridades lo que tenemos es que, por un lado, aumentar operatividad en la calle, prevención, pero los delitos que se cometen, dar respuesta. Y dar respuesta oportuna. Urgente, magistrado, la modificación al código para delitos que no están tipificados hoy día. Usted habla de delitos cibernéticos, sí, electrónicos. Quizá la ley de alta tecnología debe producirse algún tipo de modificación para que algunos de esos delitos puedan ser delitos en vez de ser acción pública e instancia privada, que la persona tiene que mantener la acción y que el Ministerio Público no puede perseguirlo por sí solo, que se puedan perseguir por sí solo. Por ejemplo, estas estafas que se producen a través de medios electrónicos y estafan personas en Estados Unidos, que el Ministerio Público posteo, o el posteo, que el Ministerio Público tiene que auxiliarse de una víctima, y una víctima que está fuera del país, que tiene que mandar un representante, que tiene que pagar un vuelo. Si eso se convierte en una acción de orden público, el Ministerio Público podría perseguirla o mantener esa acción con mayor efectividad. Pero también hemos venido hablando, incluso en estos foros, la necesidad de que el Código Procesal Penal de alguna manera produzca algún tipo de modificación, sobre todo tendente a lograr que los jueces y que la jurisdicción entienda de una vez por todas que la reincidencia debe ser tomada en cuenta al momento de imponer una medida. Es verdad que la reincidencia el legislador la pone como una causal para ver el tema del peligro de fuga y del comportamiento del imputado, pero la legislación tiene que ser más fuerte en ese sentido, porque una parte importante de la gente que no están cometiendo los delitos, sobre todo de robo, son gente con antecedentes penales. ¿Salen con mucha facilidad? Sí, sobre todo los casos de robo y de arma de fuego. Es importante que nosotros produzcamos una fortaleza en la legislación para que estos casos no haya tanta facilidad de libertad en los tribunales. Magistrado, recientemente se hicieron unos operativos, y entre ellos un allanamiento a un taller en la zona de Guravito. ¿Este caso está cerrado o está en proceso aún? Bueno, eso fue en ocasión del caso Halcón. Ese caso ya de alguna manera se cerró. Fue un allanamiento que se realizó paralelo en ocasión de los 30 allanamientos que se hicieron o más, que se hicieron en Halcón. Hubo un acercamiento con los dueños del taller y ya se solucionó. Magistrado, ¿es cierto o qué opinión le merece a usted esto que dice el presidente de la República, de que el Código Procesal Penal es demasiado garantista?
¿Cuál es su opinión? Bueno, ya lo he manifestado con respecto al tema de la reincidencia, y precisamente esas opiniones del señor presidente se vertieron en esa reunión que tuvimos con los medios de comunicación respecto sobre todo al tema de la reincidencia. Sobre todo con eso. Con el tema de la reincidencia, claro, que hay que buscar alternativas porque en todos los países del mundo, la persona que es verdad que el estado natural, en los casos normales. Es que no parece como malo, claro, que sea garantista. No, pero en los casos normales, sí, la persona, el estado natural es que lleve su proceso en libertad, los casos que no son de gravedad. Pero cuando una persona entra al sistema de justicia una y otra vez, el sistema de justicia tiene que dar una respuesta. Y si son las mismas personas que no están cometiendo los mismos delitos, y si son las mismas personas que no están llegando al sistema con un arma de fuego, con un secuestro o con un robo agravado, el sistema tiene que dar respuesta. Pero ¿por qué, por ejemplo, hay que mantener a una persona encarcelada cuando se supone que se ha desarrollado una investigación de 2 años, 2 o más años, armando un expediente, como es el caso de los exministros del PLD? ¿Por qué hay que mantenerlo durante un proceso? Se supone que ya no tienen condición para entorpecerlo. Sí, pero yo no creo que ellos coincidan con que es garantista. Sí, pero lo que pasa es que el proceso penal o la prisión preventiva sí, no necesariamente es por daño a prueba. Es gravedad de hecho, impacto social de un hecho determinado. Esos casos, por ejemplo, de criminalidad organizada, de droga y armas de fuego, no es verdad que una gente que esté vinculado a un caso de esa naturaleza va a venir a presentarse a los actos del procedimiento y a los llamados de la justicia. Se entiende, y por ejemplo en Santiago, que es lo que me pertenece, las tasas de rebeldía en esos casos de droga, robo y violencia de género son altísimas porque la gente no se presenta a los actos del procedimiento. Y en estos casos de corrupción, el impacto o el daño social a la economía, al Estado, que estos casos han producido, evidentemente son casos graves, y la gravedad del caso es un elemento a tomar en cuenta para la prisión preventiva. Pero también con el tema de la prisión preventiva... ¿Un castigo preventivo? No, lo que pasa es que la prisión preventiva es para llevarte al proceso y que tu proceso se conozca de manera efectiva. A veces hemos vendido que los jueces imponen prisión preventiva en todos los casos. No es verdad. En Santiago, en porcentaje, la mayor cantidad de casos los procesos se llevan en libertad. Lo que pasa es que los casos que van a los medios de comunicación son los que los abogados y las partes llevan, y son los casos importantes. Los casos del día a día, en general, se le otorga garantías. Y los tribunales se ven copados de casos diarios, pero no a todos se le da prisión preventiva. Y nosotros insistimos en que la prisión preventiva debe ser para los casos graves. El tema de reducir la tasa de prisión preventiva debe ser con los casos menores y con los casos donde hay personas con enfermedades que no pueden tenerlo en la cárcel, pero el delito para los casos graves debe llevarse en prisión preventiva. Magistrada, es que usted es tan fuerte en los tribunales, porque que algunos dicen que usted es un litigante temerario. Es que usted es tan enérgico en los tribunales que algunos han llevado a acusarlo de ahí. No, ya hemos visto que los jueces dicen que que usted no litiga. No, para nada. Lo que pasa es que esos son, en su momento, esos son temas estratégicos en un tribunal determinado. Sin embargo, el tribunal, la corte dijo que yo no soy ni litigante ni temerario, mucho menos. Entonces, eso es un tema procesal que... Parece que la tendencia ahora. Sí, gracias, magistrado, por habernos cedido parte de su tiempo en esta mañana. Sí, gracias a usted. Gracias al magistrado Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, por habernos acompañado en esta mañana en el Café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todos los que componemos el equipo matutino, agradecemos el favor de su sintonía. Recuerda, esta noche a las 7, elecciones 2024. Será hasta mañana después de la misa cuando nos reencontramos una vez más.